de volumetría, habrá que traspasar de unas zonas de Matalascaña, quitarle a unas zonas volumetría para accedérsela a esa. Y yo estaba preguntando de dónde, de qué parte de Matalascaña se va a quitar volumetría para dársela a los que han incumplido. Bien, esto, que además lo ha aclarado usted muy bien al final, no es un arma para legalizar, es un arma para especular. Le explico. Aquellos señores propietarios de terreno podrán quitar volumetría de una parcela y construir un bloque de pisos en otra. Y los que no tienen, el pequeño ciudadano que se compró un chalet o ha construido un chalet cedido en volumetría va a tener que comprar volumetría en otro sitio para legalizar su situación. Esto va a especular en Matalascaña, pero no solo la especulación, sino que va a generar que en algunas zonas de Matalascaña, en el futuro, se sobrecarguen de construcción y por lo tanto se sobrecarguen de habitación, de ocupación, y otras no. ¿Podemos convertir una zona de Matalascañas? Podemos, o se podrá, o podréis convertir una zona de Matalascañas en las 3.000 viviendas y otra zona en el Parque María Luisa. Eso es lo que puede llevar esta ley. Muchas veces cuando se dicta una norma dice, es que yo la hago con la mejor voluntad, sí, pero hay que ver quién las va a utilizar. Y conociendo a Matalascaña, que se han excedido durante 30 años todos los promotores, todos, ni uno se ha quedado corto, todos se han excedido en volumetría, con esta arma ya acabamos el acabose. Pero además, esta es la conclusión de gastarse 2 millones de euros en estudios disciplinarios. Esta es la conclusión. Entonces no hace falta gastarse ese dinero en estudios disciplinarios. Ya dijo Izquierda Unida en sus 3 presupuestos, en esos 3 presupuestos, que primero habíais creado un problema financiero al ayuntamiento diciendo que ibais a recaudar una cantidad de dinero que no se ha recaudado. Y en segundo, el destino que se iba a dar. Esto, Partido Socialista, por muy buena voluntad que ustedes tengáis, esto es un arma muy, muy peligrosa en Matalascaña. Peligrosísima. Y puede crear, insisto, una Matalascaña dividida entre 3.000 viviendas y Parque María Luisa. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular, un minuto. Vamos a ver. Yo a la señora Vanessa decirle que ella dice que no le exime de pagar. Claro. ¿Pero por qué? ¿Cuánto le cobraron ustedes a la Hermandad de Marbella en el Rocío de sanción? Usted me dirá que no estaba entonces. No sé cuánto se le cobró, pero se le derribó la tercera planta. Yo estaba allí y vi llorar a la gente. Yo no conozco a nadie de allí. Yo de aquí, no, yo de Marbella no conozco a nadie. Otros sí conocen a más gente de Marbella, pero yo no. Entonces le voy a decir usted una cosa. Le digo a usted una cosa. ¿Por qué, si usted fue el que ordenó? Usted dijo que va a dar ejemplo, le digo al presidente de la Hermandad de Marbella, porque ese hombre lloraba como una magdalena, porque lo había conseguido hacer la hermandad, vale, estaba mal hecha, lo que ustedes quieran, yo no digo que no, a base de rifa, de historia y demás, y fue el ayuntamiento y le derribó la tercera planta y le dijeron del ayuntamiento que era para dar ejemplo. A la Hermandad de Marbella sí se le va a derribar y ahora a estos señores en Matalascaña no. Es que es lo que yo les digo, habéis roto las reglas de juego cuando os ha interesado. Cuando os ha interesado. Yo quería incidir en lo que ha dicho Fernando, porque creo que ahí está la clave. Quiere decir que quien tenga terrenos en Matalascaña, que pueda construir un hotel y no lo ha construido, y tenga uno hecho en otro sitio, lo puede seguir para arriba con él hasta agotar la volumetría, lo que podía hacer a donde no quiere construir. Y el de, iba a decir una palabra, no, el desgraciado no es la palabra, porque tiene un chalet en la playa, creo que no es un desgraciado, creo que es un afortunado. Pero el que tenga un chalet en la playa, y haya hecho un cuartillo más y no pueda legalizarlo, ese se lo tiramos. No tenga opción de tener suelo donde pueda cambiar volumetría, a ese sí se lo vamos a tirar. Es que yo creo que esta innovación que trae hoy a pleno, bueno, ustedes diréis que está muy bien, que es para todo lo que usted quiera legalizar, pero oye, también se puede haber hecho en Almonte, ¿no? O nada más en Matalascaña. En Almonte está esperando gente, tiene su expediente de disciplina urbanística y su expediente de reposición urbanística, de derribo. Los hay aquí en Almonte, yo los he visto. Al Matalascaña sí, Juan Antonio Castellano y hotelero sí, y al que tiene un corralón para meter dos bestias no. Piénsenselo ustedes lo que estáis diciendo. Muchas gracias. Bien, tiene la palabra Vanessa.
Bueno, yo lo que quería deciros es que esto es una herramienta para utilizar bien, en ningún caso para especular. Que todo el mundo que se beneficie de esta innovación va a tener que cumplir con los requisitos urbanísticos. Aquí nadie puede construir 80 plantas y nadie puede dejar un sector como si fuera el Parque de María Luisa, ¿de acuerdo? Entonces, decir que la sostenibilidad de Matalascañas se va a conservar, ¿vale? No estamos hablando de ningún señor en concreto, pero con vosotros sí, vamos. Y nadie no va a poder legalizar su situación por no tener dinero para ello. No van a poder hacerlo porque no cumple con los requisitos urbanísticos. Así que les leo un poquito mejor lo que es la definición de esta innovación, a ver si les queda totalmente claro. No se altera en absoluto la edificabilidad global del núcleo de Matalascañas. Tan solo se prevé la posibilidad de que no ejecutado un aprovechamiento concreto que el plan ya recoge para las distintas áreas de centralidad del núcleo de Matalascañas, o incluso por la existencia de un eventual exceso de aprovechamiento, se utilice dicho aprovechamiento para otras actuaciones previstas o existentes del núcleo urbano. Es por ello que correlativamente no se ven afectados los estándares urbanísticos vigentes, no ya en la normativa general andaluza, sino en el propio PGOU vigente, ¿vale? No se afecta en modo alguno a los sistemas generales y a la dotación existente, tampoco a la servidumbre y la protección de costas, puesto que en tales casos se prohíbe expresamente esta posibilidad. Y para que ustedes tengan mayor tranquilidad, les he dicho que está el registro municipal de transferencias de aprovechamiento, donde van a estar un documento público donde se inscriben los acuerdos relativos a las cesiones, transferencias y reservas de aprovechamiento. Así que sin nada más, se propone que aprobemos este punto. Bien, muchas gracias. El señor secretario quiere intervenir para aclarar alguna cosa. Yo quisiera hacer dos aclaraciones puntuales. Primero, el redactor de la modificación es un técnico que presta servicio de forma puntual al ayuntamiento, es Emilio José Ramos González, es un abogado de Huelva que presta servicios puntuales al ayuntamiento y fue al que se le encargó la redacción de este texto porque es eminentemente jurídico. Y una cuestión simplemente para que quede claro. Esto es una modificación de una cuestión que es tradicional en los PGOU, sin embargo que aquí en Almonte no estaba recogido, que era la transferencia de aprovechamiento. Eso viene en la ley y viene en todos sitios. Decir una cosa, que cuando se cambia aprovechamiento de un sitio a otro, se tiene que cumplir la ordenanza en todo caso del que recibe. Entonces, yo no puedo hacer un edificio de más de lo que me permita a mí mi planeamiento. Lo que pasa es que si yo no tengo aprovechamiento para cubrir las 3 plantas que me permitiría, con ese aprovechamiento ya podría hacer esas 3 plantas, pero nunca podría hacer ni 4, ni 5, ni 6, salvo que yo alterara el plan. Entonces, ese aprovechamiento... Ya, pero claro, pero puede ser que yo tenga capacidad para construir 3 plantas, pero no tenga volumetría. Si hay excesos en otros sitios, esos excesos quedarían ociosos. Entonces, y la única cuestión, ya para terminar, del sitio donde primeramente se va a coger este aprovechamiento, siempre que de cuestión política se entienda así procedente, es del sector M8 del polígono industrial, donde hay un exceso de volumetría que está ocioso, que no va a ser ni puede ser utilizado. Entonces, eso con su coeficiente de ponderación será aprovechado en otros sitios siempre que políticamente se entienda correcto, se autorice y así se firmen los convenios oportunos. Simplemente era eso. Muchas gracias, señor secretario. Pasamos a votación. Voto a favor de aprobar inicialmente este documento de innovación número 10. Votos en contra. Con 5 votos, una abstención, 5 votos en contra y una abstención, y el resto de votos a favor se da por aprobado el contenido del punto 3.5. Pasamos al punto 3.6, que es aprobar definitivamente si procede el modificado del estudio de detalle de la parcela cita en calle de los Arrayanes sin número de Almonte. Tiene la palabra Vanessa Díaz. Bueno, este documento es un documento cuya aprobación interesa al promotor, que supone una alteración del estudio de detalle de la zona urbana relativo a la corrección del fondo de edificación permitido, al objeto de poder extender la edificación al lindero trasero del parcelario. La modificación del estudio de detalle no afecta ni a la volumetría, ni a la ocupación, ni a la altura, ni al uso o la densidad de la población, aspectos que no pueden cambiarse con este tipo de instrumento de planeamiento. Así que se ha sometido al trámite de información pública correspondiente, periodo en el cual no se han producido alegaciones ni reclamaciones al expediente, y nosotros consideramos que es perfectamente viable, puesto que es a petición de los interesados privados para que puedan construir sus casas de manera cada uno independiente. Nada más. Bien, muchas gracias. ¿Quién toma la palabra? Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular. Bien, buenos días a todos los presentes y a los que nos siguen desde los medios de comunicación. Nosotros nos parece bien este proyecto, no tenemos ningún tipo de problema. Pero hay un dato que no nos cuadra, de regla de 3, igual no hay algo que se nos escapa. Dice que 50 viviendas por hectárea.
Es decir, la volumetría que se permite, que se dice en el documento, 50, la máxima, 50 viviendas por 10.000 metros cuadrados. Entonces, aquí estamos hablando de 2.000 metros cuadrados, da para 10 viviendas. Una regla, no para 14 o 15, es regla de 3 simple. Entonces, ahí se excede. Preguntamos, que por esa regla de 3 se excedería el número de viviendas que se puede construir. Nada más. Bien, tiene la palabra Vanessa José. No, aclararos que este es el documento de planeamiento más inferior que existe y que este documento solo puede cambiar lindero. Este documento, como he dicho antes, no cambia ni densidad de población, ni uso, ni altura, ni el número de viviendas por hectárea. O sea que si está nombrado es que eso es lo que está aprobado para ese sector. Y se nombra porque es un estudio de detalle que afecta solo a 14 viviendas. Esto es una modificación, vamos a hacer un error a lo mejor. Las ordenanzas del plan especial 2 son de aplicación. Bien, señor secretario, tiene la palabra. Para aclarar la cuestión, es cierto que el estándar de vivienda puede ser el que ustedes han dicho, que no lo tengo aquí delante, pero vamos, lo puede ser, pero eso es para un ámbito concreto. Mientras las viviendas cumplan el estándar de habitabilidad, tú puedes concentrar la vivienda en un sector y en el otro parte del sector poner un gran parque o poner lo que sea, mientras tú cumplas el estándar y esas viviendas están dentro de las zonas urbanas que cumplirán el estándar. El objetivo de este estudio de detalle simplemente era quitar una limitación que había del testero trasero, porque les beneficia a ellos para construir las casas individualmente. Eso era una cooperativa que, como tienen dificultades para salir todas las viviendas a la misma vez por temas financieros y tal, se disolvió para que cada uno tuviera su vivienda independiente. Simplemente es eso. O sea, que el estudio no altera las condiciones urbanísticas ninguna. Aparte, tampoco podría. Bien, ¿alguna cuestión más que plantea? Pasamos, pues, a votación. Voto a favor de aprobar definitivamente si procede el modificado del estudio de detalle de la parcela cita en calle Los Arrayanes. Votos en contra, abstenciones. Con 2 abstenciones y el resto de votos a favor se da por aprobado el contenido del punto 3.6. Pasamos al punto 3.7, que es aprobar si procede avances del Plan Especial de Conservación y Mejora del Hábitat Rural Diseminado, PET 12, del Plan General de Ordenación Urbana de Almonte. Tiene la palabra doña Vanessa José. Bueno, este avance del Plan Especial del Porretal tiene como objetivo primordial ordenar los suelos que constituyen el soporte físico de asentamientos rurales diseminados vinculados a la actividad agropecuaria de la zona. Así que para ello se delimita un sector de 280 hectáreas de titularidad pública, salvo contadas excepciones, clasificados como zona C en el POTA y como suelo no urbanizable del hábitat rural diseminado en nuestro PEGO. Así que el documento de avance viene a marcar las líneas maestras de este plan especial, definiendo los parámetros urbanísticos de la zona, así como las infraestructuras que se consideran necesarias para la gestión y buen uso de las fincas existentes en el sector. Se incluye en el documento un catálogo completo de todas y cada una de las fincas catastrales y de concesión municipal, con sus características principales y las edificaciones existentes. Dicho catálogo será la base para la futura concesión de licencia, así que procederemos a su publicación por un plazo de 3 meses para someter el documento a un trámite de información pública suficiente y acorde con el número de parcelas afectadas, que son casi 400, 363. Bien, ¿algún grupo quiere tomar la palabra? Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular. Simplemente una cuestión de orden. No tenemos nada de información de este punto y, por tanto, no nos ha llegado nada y no tenemos herramienta entonces para poder votarlo. No tenemos nada y no sé si se podrá... Pero que no tenemos información, vamos, para poder... Bueno, como es el primer, estamos hablando del avance del plan, después ya vamos a votar que sí ahora, pero en fin, después veremos lo que hay. Es un avance que ni siquiera es una aprobación. No, ya. Bien, entiendo que podemos pasar a votación. Voto a favor de aprobar, pues, este avance del Plan Especial de Conservación y Mejora del Hábitat Rural. Votos en contra, abstenciones. Con 2 abstenciones y el resto de votos a favor se da por aprobar el contenido del punto 3.7. Pasamos al punto 3.8, que es aprobar si procede modificación de ordenanzas municipales. Tiene en primer lugar la palabra Rocío Rodríguez.
Buenos días a todos y a todas. Traemos a pleno la propuesta de aprobar inicialmente la modificación, en este caso, de la Ordenanza Administrativa 03, reguladora de la publicidad exterior. Se propone en este caso la modificación del artículo 22 a petición de diferentes comerciantes del Rocío. Este artículo afecta específicamente al sitio histórico del Rocío y tras varias reuniones que hemos hecho con los comerciantes tenían cierta dificultad para poderse adaptar a esta normativa e intentamos traer la modificación de este artículo para intentar dar la mayor respuesta posible a las necesidades de estas personas. Paso a leer cómo quedaría la redacción del artículo. El artículo 22, lo que se refiere a ubicación y características de los rótulos. El 22.1 quedaría tal cual la redacción. Dice, solo se autorizará la instalación de rótulos en la fachada del edificio donde se desarrolle la actividad de la que se pretende dar publicidad. En el 22.2 dice, los rótulos deberán realizarse en cerámica con el fondo blanco y el texto en azul e incluiríamos o con material de imitación al azulejo de las mismas características. El resto del artículo se quedaría de la misma manera redactado. En el 22.3 diría, los rótulos deberán diseñarse de forma integrada dentro del límite material de la propia fachada del comercio o local al que corresponda. Deberán colocarse, y aquí incluimos, en la parte inferior de la marquesina del porche, dejando siempre un espacio desde el límite del rótulo hasta el suelo de 2,20 metros. Excepcionalmente, y siempre que el espacio libre sea inferior a la dimensión anteriormente reseñada, se permitirá la colocación de los rótulos en la parte superior delantera de la marquesina. El resto del artículo quedaría de la misma forma que estaba anteriormente. En el 22.4 se quedaría, solo se permitirá un rótulo por local y se incluye, a excepción de aquellos casos donde en una misma vivienda existan dos actividades comerciales independientes y diferenciadas. En este caso, su autorización requerirá de un estudio de la totalidad de la fachada. Así quedaría la modificación. Bien, muchas gracias. El grupo que toma la palabra, tiene la palabra el portavoz del Grupo de Izquierda Unida. No sé si en este punto debía de haberse explicado ya la otra modificación de la Junta Rectora que se proponía en la comisión. Es que al no explicarlo pensaba que no iba. Bien. En primer lugar, esta ordenanza crea una ambigüedad y le voy a explicar. Dice que los letreros deben ir en azulejo parecido, de fondo blanco con letra en azul y no sé qué, en la fachada. Bien, si conocemos el Rocío, sabemos cómo es el Rocío, si se coloca en la fachada, nadie va a ver los rótulos porque está la marquesita. Está la marquesita. Y eso no es propiedad del interesado. Eso no es propiedad del interesado. Es una concesión que tiene, que para eso paga un canon por utilizar eso que es público. Pero esta ordenanza dice en la fachada, y la fachada se entiende la pared, por debajo de la marquesina, a 2,20 del suelo, es decir, pegado arriba de la marquesina. Esto no creo que sea lo que hayan pedido los comerciantes, que desaparezcan los rótulos, que no lo vean los ciudadanos, porque lo que les interesa es